Ya esto era lo único que nos faltaba. Un país que llevaba 200 años sin meterse en guerras, ahora ya también está metido en una guerra que dice que, bueno, según ellos, ya está ocurriendo. Nada más que sin un ejército, sin bombas, sino que son, dicen, ataques bélicos, pero que no están ocurriendo en un frente. Asimétricos, les dicen. Y ya se han declarado en guerra. Imagínense cómo está la cosa. ¿Cómo pasamos de un país que es un símbolo de paz a este escenario de caos y de incertidumbre, en donde pues si ya vemos que un país, repito, que tenía 200 años de no meterse en ninguna guerra, ahora lo está haciendo? ¿Cómo estará el mundo? Pues vamos a hablar un poco precisamente de Suecia y de este anuncio que ha hecho. Suecia llevaba 2 siglos sin meterse en conflictos militares. Pues ahí está el legado de Biden, tanto que lo presume. El señor de la guerra deja este legado para la humanidad, como si vivieran en una burbuja de paz, habían estado totalmente aislados de cualquier conflicto. Eran un país neutral, eran un país que no se metían en ningún problema, que no tomaban bandos. Bueno, pues ahora entran a la OTAN y pues todo se desmorona. Nos queda claro la influencia que tiene la OTAN sobre países incluso que históricamente habían sido pacíficos. Esto, y no es una especulación mía, que yo diga, pues es que coincidió así, ¿no? Si ustedes se fijan, en el 2022 vimos este cambio del discurso en donde ya Europa decía que encendía sus alarmas y así lo decía Europa, ¿no? Porque Rusia ha invadido Ucrania y después de Ucrania la gran amenaza para Europa es Rusia. Déjà vu. Quien ha dicho que va a amenazar a Europa es Trump. No lo insinuó, lo dijo. Por las buenas o por las malas, o me vendes un pedazo o te lo quito con el uso de la fuerza. Bueno, pues la propaganda nos decía en ese momento que esta era una amenaza. Y los países nórdicos pues comenzaron con esta amenaza. Ya sabemos cómo funciona la propaganda, ¿no? Siempre algún buena ondita como el New York Times saca estos bulos de sigues tú. Y entonces empieza a andar la maquinaria. Ya vimos en el intro precisamente este buen ejemplo de Siria. La OTAN no tenía qué hacer y dijo, oye, los derechos civiles de Libia, pobrecitos, vamos a invadirlos, vamos a estallar una guerra y a llevarles la democracia. No, hombre, es que Libia ahorita ya está bien bonito, ¿no? Después de la OTAN, Libia se transformó, es una potencia mundial. Estoy siendo sarcástico. Lo único que querían era saquear su petróleo y vender armas. Bueno, en este caso no estamos hablando de Libia, pero sí de países nórdicos y de Europa. Finlandia fue el primero en reaccionar. Se mete a la OTAN en el 2023. Suecia tarda un poco más, es un país que históricamente nunca se había metido en guerras. Finalmente da este paso en el 2024, el año pasado, y ahora pues ya estamos viendo el anuncio que hacen de no estamos en paz, pero tampoco en guerra, y si ustedes ven la nota es estamos en guerra. En una guerra no convencional, pero ya estamos en guerra. Se ha roto la paz en un país que tenía 2 siglos de estar en paz. Desde que se une a la OTAN, pues fue de alguna manera una declaración de abandonar sus políticas de neutralidad y de prepararse pues para esto que ya estamos viendo. Con eso pues hay un costo, ¿no? Ya desde ese momento sabíamos que no iba a haber marcha atrás y ahora están comprometiendo el 2% de su Producto Interno Bruto para la OTAN. No solamente es una cuestión de por si acaso mejor me armo hasta los dientes. Incluso el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, si ven ustedes esa nota que les estoy mostrando, pues declaró que Suecia no está en guerra, pero tampoco está en paz. Entonces, uno puede pensar, ¿no? Bueno, ¿qué clase de declaración es esta? Como que no estás en guerra, pero tampoco estás. Es como claro que ni, desde luego que so. Bueno, lo que quiere decir esto, y de alguna forma es un reconocimiento de que esos tiempos de paz para Suecia ya se acabaron. Y dicen ellos que están enfrentando ataques que no parecen ataques,
no en el sentido tradicional, pero que ya lo están. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Están hablando de una guerra híbrida, ataques híbridos. Olvídense de esas imágenes clásicas de las guerras con tanques y soldados como la hemos visto en Ucrania. Aquí estamos hablando de sabotajes, estamos hablando de hackeos, de desinformación e incluso de cosas muy raras como romper cables submarinos. La pregunta es quién lo está haciendo. Claro, si ustedes van a la propaganda, pues ya vamos a ver ahí un claro culpable, Rusia. Pero siempre detrás de estas cosas resulta, ¿se acuerdan cuando se voló el Nord Stream 2? Y la propaganda comenzó a decir, bueno, Rusia voló su propio gasoducto. Después se descubrió, precisamente, pues que no había sido Rusia quien había volado ese gasoducto, sino que habían sido, decían, fuerzas pro-ucranianas, y el mismo Washington Post habría declarado posteriormente que la CIA tenía que ver con esto. Son especialistas en la guerra híbrida. La pregunta es, ¿quién está atacando a Suecia al punto de que un país que era pacífico por más de 2 siglos, hoy está en guerra? Uno de estos ejemplos a los que se refiere este artículo de The Guardian es un cable que conectaba Finlandia con Estonia que se dañó. Dejó a la mitad del planeta preguntándose si esto había sido un accidente, si había sido un ataque híbrido. Suecia envió un submarino para investigar y sorpresa, encontraron algo muy similar a lo que pasó con el Nord Stream 2, encontraron algo muy similar con el gasoducto que quiso atacar Ucrania hace unos días, que conecta a Turquía con las fuentes de gas ruso, y encontraron en este caso un ancla que parecía haber sido arrastrada a propósito. ¿Quién estaba detrás de esto? Pues todo apunta a que fue un barco. La propaganda está diciendo que fue un barco ruso. ¿Será esta vez cierto o será un bulo más como cuando el Nord Stream 2? ¿Coincidencia? Bueno, pues el primer ministro dijo que ya queda claro que ellos no creen que haya coincidencias y dice el que quiera paz, que se prepare para la guerra. Un cable basta para que Suecia rompa 2 siglos de paz y se declara en guerra. La cuestión, amigos, es que no solamente se trata de cables, hay intereses ocultos. Ahora también la propaganda está acusando a Irán de usar pandillas suecas para cometer crímenes y desestabilizar al país desde adentro. Pero ojo, al final no estamos hablando de iraníes, volvemos a hablar de pandillas suecas. Y entonces aquí entra la narrativa, ¿no?, de Irán, entra la narrativa de la propaganda rusa. Y no es un conflicto entre 2 países. Están haciendo estos ataques a alguien en la oscuridad sin dar la cara y están apuntando los medios de comunicación en una dirección muy concreta. Es una maraña global de intereses cruzados la que estamos viendo aquí. Y ahora, aquí viene el gran giro de todo esto, amigos. Suecia no solamente está reaccionando de una manera que no es la que usualmente por más de 2 siglos lo había hecho, con mediación, con diplomacia. Lo está haciendo de una forma bélica. Por primera vez en 2 siglos, Suecia está enviando barcos de guerra y aviones de reconocimiento, ¿saben a dónde? Al mar Báltico, para vigilar toda esta infraestructura crítica de lo que ellos llaman la flota fantasma de Rusia. Rusia tiene, y lo hemos dicho ya, barcos civiles que, según las acusaciones que ahora está haciendo Suecia, están saboteando todo lo que pueden. Usualmente nosotros nos habíamos quedado con la versión de que la flota en la sombra o la flota fantasma de Rusia pues era para comerciar petróleo con otros países. Porque claro, para atacar tiene sus buques de guerra. Y no es que tenga pocos. Díganme ustedes, por cierto, en el chat qué opinan. Si esta es una acusación fabricada o si es una exageración, o si realmente Rusia estaría atacando a Suecia con una guerra híbrida, o si la CIA podría estar detrás de esto. Hay muchas opciones, díganme ustedes en el chat, pero el hecho de que si hasta Suecia, que se supone que era un símbolo de paz, ahora esté mandando buques y barcos de guerra para atacar a barcos civiles, porque
en origen son barcos civiles, que es la flota fantasma o la flota en la sombra de Rusia, que son buques que no están diseñados para la guerra. Miren, tan no lo, tan no lo están que este cable roto, lo que se encontró ahí fue un ancla, no un arma. Ahora, vean ustedes el cambio en la retórica, porque cuando se voló el Nord Stream 2 y se supo que la CIA podría estar implicada y se supo que fueron pro-ucranianos, de hecho, ucranianos quienes volaron el Nord Stream 2, no vimos a una Alemania mandar buques apuntando a Ucrania, ni tropas para vigilar a Ucrania. ¿Qué pasó? No pasó nada. Les volaron el gasoducto más importante que tenía Alemania y Europa por completo y dijeron, bueno, sí, pero fue un amigo. Entonces, son cosas que uno en una borrachera hace. El Washington Post sale y dice que en una noche de copas, Zelensky se le ocurrió travesuras de chamacos. Es que estaba muy entrado en copas, no pasa nada, es Zelensky. Dicen que se cae un ancla y rompen un cable en Finlandia y entonces un país que tenía 2 siglos de no meterse en guerra ahora está mandando buques y aviones de guerra para, dicen, apuntar y vigilar a buques civiles, no a buques militares. Buques civiles, también llamados flota en la sombra o flota fantasma rusa, que en realidad lo que estarían haciendo es comerciar petróleo de una forma secreta para evadir las sanciones y los ataques. Suena más, amigos, sinceramente, como un pretexto de un país que ahora es miembro de la OTAN para atacar buques civiles con un pretexto. Eso es lo que yo creo. Díganme ustedes en el chat. Pero llama mucho la atención cómo es que Suecia está preparando a su gente también, porque hasta hace poco millones de suecos recibieron muchos panfletos explicándoles qué hacer en caso de guerra. Esto no es nuevo, ya lo habían hecho, pero no recientemente. ¿Saben cuándo fue la última y única vez que se vio esto en la historia moderna, digamos, o en la historia reciente, que Suecia hizo algo así? En la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Pero la pregunta es, ¿por qué lo están haciendo ahora? Que los tiempos se supone que habían cambiado. Y luego reinstalaron el servicio cívico obligatorio. El servicio civil obligatorio es como el servicio militar que conocemos en México. Ahora, eso no significa que todos vayan a ir al ejército, pero sí que un grupo seleccionado está entrenando cada año para cosas como emergencias, provisión de electricidad, servicios militares esenciales. ¿Qué está pasando con la población ahí? Pues hay pánico, obviamente. Las líneas de ayuda están saturadas con niños que están preguntando si van a ir a la guerra o no. No es algo que invente. Revisen ustedes alguna de la información que está circulando aquí de cómo Suecia ahora está sembrando esta narrativa de guerra y caos en su propia población. Imagínense un país que históricamente nunca se había metido en esto. Digamos, por ejemplo, México, que es un país de paz que no se mete en guerras en el mundo, y de pronto empiezan a circular folletos de cómo prepararte para una guerra que México pudiera tener con una superpotencia como Estados Unidos. Pues obviamente que iba a haber miedo, sobre todo entre los más jóvenes. Vivir con ese nivel de ansiedad, pues obviamente está cambiando las cosas en Suecia, un país que siempre pues parecía alejarse de todos estos conflictos. No se metía ni a favor de la OTAN ni a favor de Rusia, pero ahora pues tienen un miedo real. Y aquí está lo más irónico. Mientras la gente está entrando en pánico por cada uno de estos ataques sin tener elementos de pruebas, la narrativa está diciendo es Rusia. Y probablemente lo sea. Yo no digo que no, pero tampoco digo que sí. Y la pregunta es, si la historia nos ha enseñado que los actos de sabotaje que han ocurrido en Europa en los últimos 2 años tienen algo que ver con Washington o Ucrania, y pareciera que hay un patrón, ¿por qué esta vez nuevamente acusan sin fundamentos a un solo país? Que no digo que sea un santo, pero si hay un historial de Ucrania y de Estados Unidos interviniendo en volar el Nord Stream 2, interviniendo en cerrar la última ruta de suministro que tenía Europa para el gas y el petróleo,
etcétera, etcétera, ¿por qué no abrir más líneas de investigación y limitarse a un solo objetivo? A la flota en la sombra, que por cierto son buques civiles. Y amigos, no es un problema nada más de Suecia. Lo que pasa en el Báltico ya está afectando a toda Europa y digamos por extensión también está afectando al resto del mundo. Y la OTAN está invirtiendo millones de dólares en proteger infraestructura crítica en la región, pero la pregunta es ¿protegerlas de quién? ¿Y si el enemigo está en casa? Como hace unas semanas cuando se hablaba de una invasión rusa a Europa el año pasado y hace unas semanas se empieza a hablar de este tema de una invasión estadounidense a los intereses europeos en Groenlandia, dicho por el mismo Donald Trump. Incluso, amigos, ya se habla de crear un centro de ciberseguridad en Suecia para defenderse de futuros ataques rusos. La pregunta es, ¿y si no vienen de ese lado y vienen del otro? ¿Los vas a detectar? No hay que perdernos del contexto, ¿eh? Rusia sigue en Ucrania, no solamente sigue ahí, esa guerra ya la ha ganado prácticamente. Y ahora con el conflicto entrando en el 4º año, yo diría que el último, pues cada movimiento en el Báltico, cada sabotaje, cada maniobra que alguien que no sabemos quién es está cometiendo, parece ser parte de un tablero de ajedrez más grande y parece que tiene un propósito muy específico. ¿Les preocupa que esto escale? Pues a mí sí. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que las guerras no empiezan de la noche a la mañana y que siempre son este tipo de pequeños eventos, de sabotajes cobardes que nunca dan la cara, como los que vimos, por cierto, en el Nord Stream 2, que ahora ya sabemos quién fue, dicho por los propios medios occidentales, y ya lo sabemos cuando la guerra explota, cuando es demasiado tarde para hacer algo y ya las cosas reventaron. Entonces, hoy lo que estamos viendo en Suecia, que dice que no está en guerra, pero que tampoco está en paz y que ya ha movido a su flota naval militar por primera vez en 2 siglos, que es un país que ahora se está adaptando, dicen, a un mundo que ya no tiene reglas claras, ¿es paranoia de Suecia o es un plan para algo más grande que apunta a proteger los intereses energéticos de alguien en particular? Lo que están realmente tratando de hacer es derribar buques civiles, también denominados flota en la sombra, para impedirle a Rusia comerciar, evitando las sanciones, su petróleo y su gas. ¿O realmente se tratan de actos de sabotaje de estos llamados buques o flota en la sombra? Bueno, tal vez sea un poco de ambas, tal vez sea solo una, díganme ustedes en el chat, pero aquí les dejo esto para reflexionar. Si un país que tenía 200 años de no meterse en guerra, ahora dice que lo está, ¿en qué nivel está el mundo de fragilidad? Y en medio de todo esto, algo que no nos dicen los medios de comunicación porque lo están ocultando, el nivel de intensidad de un Donald Trump que llega fumando un cigarro en medio de una bodega de pólvora, que es Europa, que hasta Suecia, que no era bélico, miren cómo está. Y ahora vemos a un Donald Trump diciendo, si los tengo que invadir, los invado, por la buena o por la mala. Así que ustedes díganme, repito, como diría el Padrino, ya sean tu firma o tus sesos, algo va a estar en este papel. Entonces tú decide qué es lo que quieres que esté. Pues el imperio Trump se está cayendo mucho antes de lo que todos imaginábamos. Parece que el gigante Trump tenía los pies de barro y hoy se está tambaleando. Por cierto, no hablamos de sus negocios, sino de las cuentas pendientes que tiene con la justicia norteamericana, que finalmente lo están poniendo contra las cuerdas. Fíjense cómo un error técnico casi le daba a Trump un respiro inesperado y ya sentía que había librado cualquier otra sorpresa que tuviera pendiente con la justicia. Pero hablamos muy en concreto de un caso que no sé si ustedes tenían en el mapa, porque Trump tiene bastantes problemas legales abiertos por múltiples frentes y había quedado uno por ahí, ya casi se olvidaba. Es un caso de fraude millonario de Trump de más de 450 millones
que pues ahora estamos viendo cómo le está pegando como un dardo envenenado al imperio de Trump con este caso de Staten Island, donde una jueza con antecedentes bastante cuestionables parecía que le iba a dar la razón a Trump. Vamos a hablar precisamente acerca de esto. Hay varias notas que están circulando en estos momentos que hablan en los medios estadounidenses de cómo el imperio de Trump estaría a punto de caerse. El sistema judicial corrigió rápidamente esto, que parecía que ya le daba la razón a un Trump. ¿Se acuerdan que hace unos meses se hablaba de un Trump que incluso podría estar en la bancarrota si se aplicaban ciertas sanciones o si se investigaban algunos casos y de pronto parece que las aguas se calmaron? Bueno, pues este caso de Staten Island se devuelve otra vez a un juez que ya había declarado a Trump culpable. Es decir, este juez con el que ahora están redirigiendo este caso de fraude multimillonario de Trump, practica su deporte favorito, que es sancionar a Trump hasta sus últimas consecuencias. Es, digamos, una de las pesadillas más grandes de Donald Trump. Es un golpe que no solamente va a afectar brutalmente la billetera de Trump, también va a pegarle en su poca credibilidad que todavía tiene. Revés tras revés judicial. Y este revés ya está dejando muy claro que Trump no ha librado del todo las cuentas pendientes que tiene con la ley en los Estados Unidos, aunque lo ha intentado muchísimas veces. Miren, vamos a hablar de este fraude sistemático. ¿Se acuerdan ustedes de esto que era que Trump había inflado el valor de sus propiedades para obtener préstamos gigantescos y luego devaluaba sus propiedades para pagar menos impuestos? Bueno, es una estrategia descarada de fraude que involucraba precisamente alrededor de estos 450 millones de dólares, tan descarada que el juez Engoron, conocido por ser un juez en Estados Unidos muy riguroso, calificó el fraude de Trump como una actitud persistente y continua. Ahora, no es la primera vez que Donald Trump, que ahora será de nuevo el presidente de los Estados Unidos, intenta usar el sistema judicial a su favor. Nada más que esta vez parece que el sistema judicial le dijo no más Donald Trump y podrían estar a punto de hundirlo ya. Y fíjense, lo más interesante es que hace unas horas hubo un cambio que está marcando un parteaguas en el panorama político y financiero de los Estados Unidos. Trump no solamente está enfrentando ya multas de cientos de millones de dólares, sino que también ya estaríamos hablando de la posibilidad, fíjense en esto, la posibilidad de perder el control total de todo su imperio. Podrían dejarlo en la bancarrota. Este caso, amigos, podría ser el principio del fin para el hombre que por muchos años se vendió como si fuera intocable. ¿Qué sigue? Pues un control financiero seguramente más estrictos, fianzas exorbitantes que Trump va a tener que pagar y que en estos momentos no se sabría cómo podría ser Donald Trump para pagar esto, y una imagen pública que está más desgastada que nunca desde el punto de vista judicial. No solamente es un juicio, esto es una declaración de que el poder que va a tener Donald Trump no le está garantizando librar sus cuentas con la justicia y tampoco salvar su imperio financiero. Miren, todo empezó con un pequeñito error técnico. Un sistema automatizado que reasignó el caso de un juez, del juez Arthur Engoron, que había sido declarado a Trump y a su organización. Este juez fue el que declaró culpable a Trump de un fraude masivo ya previamente. Le quitan este caso, digamos, por accidente a un juez que tiene como deporte sentenciar a Trump a como de lugar, es decir, hasta sus últimas consecuencias, y le quitan este caso al juez y se lo dan a una jueza que se llama Judith McCahon, que está precisamente en Staten Island. Bueno, si no están familiarizados con esa zona, déjenme decirles que Staten Island es, digamos, lo más rojo que existe en Nueva York. Es uno de los enclaves republicanos donde Trump tiene muchísimo poder. Ahí Trump estaba muy seguro. De alguna manera sabía que iban a protegerlo, que nadie le iba a buscar por debajo de la alfombra. Nada más que cuando todo ya parecía
haber salido viento en popa para Trump y su equipo legal, pues llegan hace unas horas estas noticias terribles para Donald Trump. Y es que el caso se vuelve otra vez a las manos del juez Engoron, y no es cualquier caso. Estamos hablando de un fraude multimillonario que superó los $450 millones. Y Engoron no es precisamente el juez que Trump quisiera volver a ver jamás en la vida. Es su peor pesadilla, créanme. Este hombre no solamente destrozó a Trump en el último juicio, en donde le fue mal, su poca credibilidad se había caído, sino que también fue el mismo juez que dejó en claro que el fraude no era un malentendido de Trump, sino que ya era un patrón consistente en su conducta para hacer dinero. Fíjense que hay acusaciones incluso de que el imperio financiero de Trump fue iniciado con el tráfico de alcohol de su padre desde Canadá hacia los Estados Unidos. Muchos rumores al respecto de cómo construyó su fortuna, incluso familiar. Y cuando esto se transfiere a las manos de Trump Jr., pues ahora el juez Engoron estaba diciendo que pues no es una casualidad, no es un error, sino que es una conducta recurrente, el fraude como actividad financiera de Donald Trump. Recopiló semanas de testimonios, revisó toneladas de documentos y concluyó que Trump y la organización Trump inflaban el valor de sus propiedades a propósito. ¿Para qué? Pues para poder obtener préstamos más grandes. Es decir, la fortuna de Trump no solamente no es la que él dice que tiene, sino que encima de eso lo hacía no solamente por una presunción para salir entre los hombres más ricos de los Estados Unidos, sino para obtener más créditos por un valor que sus propiedades pues no correspondían a eso. Es un fraude, ¿no? Y cuando era tiempo de pagar los impuestos, pues Trump sacaba esta jugada que depreciaba sus propiedades al mínimo para pagar casi nada. Cuando le convenía con los bancos, valían muchísimo dinero, y cuando no, pues se las depreciaba para pagar casi nada. Fue una jugada descarada que fue desmantelada pieza por pieza en esta corte. Y bueno, pues ahora imagínense la frustración que tiene el equipo legal de Trump ahora que se están enterando de que todo este esfuerzo que habían ellos hecho para mover el caso a Staten Island, que es un bastión rojo de los republicanos, pues ya no está ahí. La jueza Judith McMahon, que casi fue la que se quedó con el caso de Trump, por cierto, no tiene un historial nada limpio que digamos. Déjenme mostrar alguna de las notas, ahí la tienen. Fíjense, vergonzoso, y es bueno hablar de esto porque a veces ¿se acuerdan de cómo el embajador de los Estados Unidos en México criticaba al sistema judicial mexicano y a la reforma judicial? Pues vaya fisuras que tiene el sistema judicial estadounidense, ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Esta jueza y su esposo, que también es el fiscal de distrito de Staten Island, han sido acusados de tener esto que le dicen double dip, que es una práctica donde obtienen ingresos duplicados de sus pensiones, y entre los dos están llevando más de $600,000 al año. ¿Y qué creen? Pues McMahon iba a retirarse en el 2022, pero decidió quedarse pues para no perder esos ingresos, algo que se está cuestionando como, por supuesto, muy poco ético, y la están acusando de esto. Esa era la jueza que iba a juzgar a Trump. Entonces, no hace falta ser un genio, y encima en una zona sumamente republicana, pues no hace falta ser un genio para entender por qué Trump y sus abogados de alguna manera estaban tan felices, tan emocionados con este cambio de quien la iba a juzgar. Era su oportunidad para salir limpio de este asunto. Pero vemos cómo el sistema judicial estadounidense le da un terrible revés, y mientras tanto, pues la apelación en estos momentos sigue en curso. El caso está ahora en la Corte de Apelaciones de Manhattan, que es famosa por reducir las indemnizaciones gigantescas que seguramente tendría Trump en este caso de fraude millonario. Los abogados de Trump están haciendo changuitos en estos momentos para que esa cifra de 450 millones se reduzca un poquito, pero la realidad es que el fallo principal pues no va a desaparecer. Y esto significa que incluso si le recortan la multa a Trump, imagínense, $450 millones, pues Trump seguiría siendo oficialmente un estafador, según el sistema judicial estadounidense. Entonces imagínense, tendríamos a un presidente, que vamos a hablar más al rato de esto,
Un presidente acusado de racismo, acusado de ser un delincuente convicto por el sistema judicial mexicano, acusado de fomentar el asalto al Capitolio, acusado de incitar al vandalismo y ahora acusado de ser un defraudador. Entonces, esto, amigos, es muy importante porque no es solamente un caso aislado. Es un reflejo de cómo Trump ha intentado manipular el sistema judicial estadounidense por mucho tiempo, pagar la menor cantidad de impuestos y hacerse de la mayor cantidad de dinero, y ha utilizado estas tácticas legales, sus influencias, sus políticas y sobre todo una base de seguidores que le son muy fieles para evitar rendir cuentas. Pero aquí el sistema judicial pues parece que le está diciendo esta vez no. Y lo interesante, amigos, es que esto no es lo único que Trump está enfrentando, ¿eh? En esta misma semana ha sido revés tras revés para Donald Trump. Perdió muchos frentes legales importantes. La Corte de Apelaciones, por ejemplo, rechazó su intento de bloquear la publicación del informe final de su caso de interferencia electoral del 2020, porque encima lo están acusando de ser mapache electoral. O sea, a ver, el próximo presidente de los Estados Unidos es un convicto, un criminal convicto declarado por el sistema judicial estadounidense. Está acusado de ser mapache electoral. Está acusado de incitación a la violencia en el Capitolio. Está acusado de fraude. Hay un documento de 1000 páginas del que hablábamos precisamente ayer que detalla cómo Trump intentó incluso alterar los resultados electorales de los Estados Unidos. Y ahora la Suprema Corte pues tampoco lo está ayudando con su sentencia por delitos criminales en Nueva York. Ya es un hecho, amigos. Trump es un criminal condenado por el sistema judicial estadounidense. Y hay más, porque en el caso de Jean Carroll, donde se le acusó incluso de abuso sexual, ya saben ustedes, no lo puedo decir para que no nos bajen el directo, también lo acusaron, aparte de abuso de difamación. Tampoco logró Trump ahí evitar el fallo de $5 millones en su contra. Entonces, vemos cómo en una semana ha sido, digamos, la semana más negra de Donald Trump, por cierto, de un tipo racista. Esto suena doblemente peor, ¿no? Catastrófica para alguien que se autodenomina como intocable. Y ahora vemos que su imperio se está desmoronando justo a días de asumir la presidencia de los Estados Unidos. Pero ¿saben qué es lo más revelador? Que Trump sigue vendiendo esta idea de que todo esto es parte de una cacería de brujas. Pero lo más preocupante es que este tipo de cosas, amigos, tienen un sustento legal. Aquí ya no hay especulaciones. Aquí ya hablamos de pruebas de que Trump habría cometido fraude fiscal, un fraude que tendría ya una implicación de $450 millones en multas, pero que estaríamos hablando de una trampa que realmente él no es tan rico como dice que es, sino que se han endeudado más de lo que debería y más de lo que tiene. Entonces, toda esta mentira que nos ha vendido, que sus bases de seguidores, por cierto, sigue comprando muy bien ese discurso, muy a pesar de las pruebas, de los fallos en su contra, pues sigue teniendo cierta influencia enorme Donald Trump, eso hay que decirlo. Y bueno, pues también eso nos dice mucho de sus seguidores. Pero regresando al caso del fraude del que se está acusando a Trump, también hay un dato muy importante, y que es que no es este el último que vamos a ver, porque si la Corte de Apelaciones decide devolver este caso de Trump al juez Engoron para que inicie un nuevo procedimiento, pues estaríamos viendo cómo Trump, ya siendo presidente, puede enfrentar todavía más problemas, porque este juez ya le impuso un monitor financiero para estar supervisando a Trump en todas las operaciones que su organización Trump haga. Es decir, ya le están teniendo un marcaje personal de cerca por tener estos antecedentes de ser un tipo fraudulento. Y ese control, amigos, se podría incluso mantener o fortalecerse. Es decir, siempre va a tener en sus empresas al sistema judicial supervisando cada maniobra que haga por la desconfianza que hay en los fraudes que ha cometido. Entonces, ya está en juego en estos momentos, por cierto, una fianza de $175 millones que Trump tuvo que pagar para evitar que sus activos fueran congelados, pero ahora estamos hablando de 450 millones más. ¿Se imaginan que esta cifra aumente? Ese va a ser el fin de Trump, porque ahora sabemos que sus propiedades realmente no valen tanto como él dijo para poder siquiera incautarles todo eso, y ni así terminaría de pagar.
por lo menos no con muchas de las propiedades que ha inflado. Entonces, piensen en lo que esto significa políticamente para el próximo presidente. Estamos hablando de un nuevo presidente que podría estar buscando ahora utilizar su regreso a la Casa Blanca, pero mientras enfrenta muchos frentes de casos legales, sanciones millonarias, un daño irreparable a su reputación. Y bueno, pues seguramente esto lo va a querer Trump ocultar con su clásica amenaza de invasión a Europa, invasión a Panamá, invasión a Canadá, invasión a México, deportaciones masivas, para generar todavía más esta cortina de humo que seguramente será real y que terminarán pagando las consecuencias, pues Europa, México, Canadá, Panamá, de estos embates diplomáticos solamente para cubrir estos escandalitos que tiene Trump que le dan pues directamente en la base de su fortuna y que quiere ocultar con la construcción de estos grandes escándalos que son reales, porque los escándalos los hace de verdad. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Pues ya lo están viendo ustedes, cómo peligra el imperio financiero de Trump en estos momentos. Y ahora estamos viendo el inicio, por cierto, de otra segunda semana en donde Trump está acumulando más derrotas. Va a ser muy interesante ver cómo maneja esta semana estas pérdidas, si puede sobrevivir a todo esto y puede seguir siendo un hombre acaudalado o se va a ir a la ruina. Por lo pronto, amigos, ya estamos viendo cómo el sistema judicial estadounidense, con todas sus fallas, pues parece que está logrando poner en jaque al nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué justo en este momento? ¿Por qué no lo hizo antes, cuando ni siquiera habían empezado las campañas estadounidenses? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ya está. Vamos a dejarlo hasta este momento aquí, porque este apenas es el principio de lo que promete, por cierto, ser un 2025 muy, muy complicado, no solo para Trump, sino para el mundo. Entonces, vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de estos hechos que ya estamos viendo cómo están amenazando, repito, al imperio de Donald Trump. La forma en que es que Netanyahu tenía desde 1995 el plan de que la única manera de deshacerse de Hamás y Hezbollah era derrocando a los gobiernos que los apoyan. Esos son Irak, Siria e Irán. Y Netanyahu no es nada, es obsesivo. Y todavía está tratando de que luchemos contra Irán este día, esta semana. Es un hijo de p*** bien hecho y oscuro, porque nos ha metido en guerras interminables. Y debido al poder de todo esto, en la política estadounidense se ha salido con la suya. Pero esa guerra fue totalmente falsa. Entonces, ¿qué es esta democracia versus dictadura? Vamos, estos ni siquiera son términos sensatos. Pues ya vieron ustedes apenas un extracto, ahora vamos a ver el video completo. Para su conveniencia lo tradujimos al español de lo que comparte Donald Trump en sus redes sociales. Una cosa sí les voy a decir, en esta ocasión hemos estado criticando en los últimos días y dándole seguimiento a los juicios de Donald Trump y algunas de sus actitudes con Canadá, contra México, contra Europa, pero en esta ocasión parece que punto para Trump. Y algo que ya nos queda bien claro es que con Trump los huevos no son al gusto. Y eso ya lo está aprendiendo Netanyahu a la mala. Y bueno, pues ya estamos viendo que su política no va a ser de qué se le ofrece don Netanyahu. Por alguna razón, esto ya cambió toda la perspectiva en Medio Oriente. Aquí las reglas del juego no las va a poner Netanyahu. Lo que parece que Trump está mandándole a decir es o te alineas o te enfrentas a las consecuencias. Antes de poner un pie en la Casa Blanca, Trump ya está dejando una huella muy marcada en Medio Oriente y fíjense, está forzando incluso a un posible cese al fuego ya entre Israel y Hamás. Por supuesto, traigo aquí, miren, elegí a propósito solo fuentes occidentales, porque no falta el que llega y dice que yo siempre estoy a favor de algo y en contra de otra cosa, ¿no? A ver, mis fuentes periodísticas son occidentales, The Guardian, fuentes israelíes que están cuestionándose si Trump está ahora apuntando contra Netanyahu, The Telegraph, que ahora está
haciendo un análisis de cómo Trump está cambiando todo en Medio Oriente y forzando a Netanyahu a aceptar una guerra. Y por supuesto el post original en donde Trump nada más le faltó esta calentadita a Netanyahu para cambiar todas las perspectivas. Vamos a analizar esto. Ahora les muestro el video completo que está, por cierto, no tiene desperdicio. Algo que le tengo que reconocer a Donald Trump es que es el único presidente de los Estados Unidos que se atreve a compartir estas cosas y en donde ya nos da la razón, amigos, para los que vienen aquí y dicen, tú estás en contra de los Estados Unidos, pero por favor, ¿qué acaso Trump está en contra de los Estados Unidos? No nos ceguemos ante una realidad. Hay un estado profundo que es el que ha gobernado a los Estados Unidos y al mundo entero, y no necesariamente muchas veces son políticas dictadas por los presidentes. De hecho, el mismo post que comparte Donald Trump, si ustedes se fijan ahí, tiene al último esta referencia en donde hace la comparación de cómo si la CIA ha desestabilizado gobiernos extranjeros en otros continentes, 100% lo está haciendo también en Estados Unidos o lo ha hecho en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, Trump está apuntando a la CIA como una organización desestabilizadora mundial, incluso para los propios Estados Unidos. Por cierto, cosas muy raras han estado pasando antes de la llegada de Trump, ¿eh? Comenzamos con el bombazo de la Cybertruck enfrente de la Torre Trump, los incendios en California, etcétera, etcétera. Pero miren, ya estamos viendo cómo Netanyahu está cambiando su postura y se está doblando frente a lo que Biden no logró hacer en más de 15 meses. Y esto no es casualidad, es una muestra de lo que representa ya el efecto Trump aquí también en Medio Oriente. Y mucho más sorprendente es que, a diferencia de Biden, Trump parece que está logrando algo que Netanyahu y Hamás no hubieran, ahora sí que válgase la similitud, aceptado jamás: un cese al fuego. Y vamos a hablar de esto porque llevamos más de un año de conflicto en Gaza y ha sido una verdadera carnicería. Una carnicería que parece no tener fin y en donde la actitud blanda de un Joe Biden al que evidentemente Netanyahu no ve con respeto, pues ha cambiado la percepción de todo lo que se ve en estos momentos en Medio Oriente frente, repito, a una postura debilitada de los Estados Unidos en la administración de Biden. La cifra de muertos es sumamente escandalosa. Hablamos de más de 48,000 palestinos inocentes, la mayoría mujeres y niños. Más de 2/3 de los 2.3 millones de habitantes en Gaza están desplazados, sobreviviendo en condiciones infrahumanas. Netanyahu ha bombardeado a la ONU, a la UNRWA, a los niños, a las mujeres palestinas, también a los niños y mujeres libaneses, también a las niñas y mujeres sirias. Y en el lado israelí, pues también ha habido pérdidas, pero es una desproporción brutal. Por cada vida israelí perdida, hay más de 1,000 vidas israelíes del otro lado inocentes perdidas en Palestina. Por cada israelí que murió, hay alrededor de 1,000 palestinos, niños y mujeres bombardeados. Entonces, Biden durante todo este tiempo se limitó a pedir, con esa debilidad que lo caracteriza y con esa falta de carácter, una tregua. Envió siempre emisarios que simplemente fueron a vender armas y que Israel los ignoraba. Con esto me refiero, por supuesto, a Antony Blinken, que es un chiste, el señor de la guerra, Antony Blinken. Y jamás siguió con sus ataques. Israel intensificó sus bombardeos y el mundo pues se volteó para otro lado. Por eso es tan importante el video que compartió Trump. Está fuertísimo. Ahora se los voy a poner traducido al español. Pero entonces llega Trump y de repente todo comienza a cambiar en la narrativa de pues lo que había sido la característica administración de Biden. Hace apenas unos días en Doha se presentó precisamente un borrador de acuerdo. Y ese borrador incluye varias etapas. En el primer día, por ejemplo, Hamás va a liberar 3 rehenes y Israel va a comenzar a retirarse de algunas de las ciudades de Gaza. Una semana después, pues Hamás va a liberar, si eso se cumple, a otros 4 rehenes y se va a permitir que los palestinos desplazados regresen al norte de Gaza. Es un proceso que va a continuar durante 42 días, con la liberación en total de 34 rehenes israelíes por parte de Hamás,
Y la administración de Netanyahu se está comprometiendo, bueno, a la fuerza, porque Trump lo está obligando básicamente a liberar alrededor de 1,000 prisioneros palestinos. Y, por supuesto, de frenar este genocidio étnico que está haciendo indiscriminadamente en la Franja de Gaza. Esto no es un acuerdo de paz completo, hay que decirlo, pero yo creo que es un buen comienzo. Es un primer paso que no habíamos visto ni de chiste con la administración de Biden. Y aquí es donde entra Trump, con su emisario que se llama Steven Witkoff, que fue clave en todas estas negociaciones. Miren, para que se den una idea de la actitud con la que llegaron, Witkoff pidió reunirse con Netanyahu en persona y lo hizo en pleno Shabbat. Esa fue su condición, algo que cualquier otro político habría considerado pues como una ofensa. Pero Witkoff dijo, te vienes aquí en sábado. Y dejó claro que el Shabbat no era su prioridad era acabar con esta guerra en Palestina. Y desde ese momento, con esa actitud, amigos, lo que se está marcando es el mensaje de aquí los huevos no son al gusto. ¿Es hoy o no es? Y no te estoy preguntando si puedes o no. ¿Qué hizo Netanyahu? Pues no tuvo más remedio que aceptar. Y en esa reunión Netanyahu dio luz verde al acuerdo, al que por cierto no parece que le estuvieran preguntando el emisario de Trump, le estaba ordenando. Y el mismo que había rechazado muchos de estos acuerdos el año pasado con Biden, ahí lo veían firmando, a Netanyahu. ¿Por qué? Pues porque Trump, a diferencia de Biden, no pidió, le ordenó. Y Trump no solamente puso presión en Israel, también le mandó un mensaje fuertísimo a Hamás. Le dijo, si esto no se resuelve antes de que yo llegue a la Casa Blanca y siguen con su tiradero, todo el infierno se va a desatar sobre Palestina. Esas palabras, viniendo de un Trump, pues ya sabemos que no son solo retórica, son una advertencia real. Trump no parece estar dispuesto a heredar problemitas de este tipo de Biden en Gaza. Y entonces tanto Israel como Hamás lo saben. Por eso, ambos lados ahora están más dispuestos que nunca a ceder. Bien dicen que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y lo digo no refiriéndome a los pueblos, sino a las personas, Netanyahu y los líderes de Hamás. Pero aquí viene la parte más interesante. Trump no solamente está presionando a nivel diplomático a Netanyahu, también está jugando con todo lo que publica. Fíjense, hace unos días comparte este video que se los voy a mostrar, un video explosivo en sus redes sociales que tiene mucho de verdad, que solamente un tipo como Trump sería el único presidente de los Estados Unidos que comparte videos que critican la política estadounidense con toda la verdad. Del engaño, del negocio de las guerras, de que no se trata de democracia. Yo no sé cómo hay algunos incautos que siguen defendiendo esto como si las guerras fueran de democracia, cuando el mismo Donald Trump comparte estos videos en donde dice, esto no es de democracia. Esto ha sido una actitud de unos cuantos hijos de P, pero de uno en específico. Ahorita lo van a ver ustedes. Y en este video, la persona que van a ver es precisamente el economista Jeffrey Sachs y acusa a Netanyahu de tener un pasado oscuro y manipulador, pero también de usar a los Estados Unidos para perpetuar guerras que no se terminan jamás en Medio Oriente y arrastrar a Washington. Miren, esto fue lo que dijo. La guerra en Siria, y puede que realmente escuche a grandes reporteros que están mintiendo descaradamente o son muy ignorantes, que, la guerra en Siria, sí, Rusia intervino en Siria. Bueno, ¿sabes qué? Obama encargó a la CIA derrocar al gobierno sirio, comenzando 4 años antes que Rusia. ¿Qué clase de tontería es esa? ¿Y cuántas veces informó el New York Times sobre la operación Timber Sycamore, que fue la orden presidencial a la CIA para derrocar a Bashar al-Assad? 3 veces en 10 años. Esto no es democracia. Esto es un juego. Y es un juego de narrativa. ¿Por qué invadió Washington a Irak? ¿En 2003? Bueno, en primer lugar fue con pretextos falsos. No tenían armas de destrucción masiva. De hecho, hicieron grupos focales en el otoño de 2002 para averiguar cómo vender esa guerra al pueblo estadounidense. Abe Shulsky es el nombre del genio de relaciones públicas. Hicieron grupos focales sobre la guerra. Querían la guerra todo el tiempo.
Tenían que averiguar cómo vender la guerra al pueblo estadounidense, cómo asustar al pueblo estadounidense. Era una guerra falsa. ¿De dónde vino esa guerra? ¿Sabes qué? Es bastante sorprendente. Esa guerra vino de Netanyahu en realidad. ¿Lo sabías? Es raro. Y la forma en que es que Netanyahu tenía desde 1995 el plan de que la única manera de deshacerse de Hamás y Hezbollah era derrocando a los gobiernos que los apoyan. Esos son Irak, Siria e Irán. Y Netanyahu no es nada, es obsesivo. Y todavía está tratando de que luchemos contra Irán este día, esta semana. Es un hijo de p*** bien hecho y oscuro, porque nos ha metido en guerras interminables. Y debido al poder de todo esto, en la política estadounidense se ha salido con la suya. Pero esa guerra fue totalmente falsa. Entonces, ¿qué es esta democracia versus dictadura? Vamos, estos ni siquiera son términos sensatos. Bueno, ya lo escucharon, ¿eh? Aplauso a Donald Trump por compartir esto. No sé cuáles hayan sido sus verdaderas motivaciones, ahora lo vamos a analizar, pero aplauso que un presidente de los Estados Unidos reconozca y publique esto. Es un buen paso a la reconciliación, uno de muchos, en la escalera. Por cierto, esto es lo que hemos dicho a lo largo de estos 3 años, 2 años en el canal, y algunos nos han dicho que somos antiestadounidenses, que odiamos a los Estados Unidos. Cuando el mismo Donald Trump publica esto, no es que odie a Estados Unidos porque ama a su país. Donald Trump está compartiendo algo que es verdad y que todos lo sabemos, que incomoda, por supuesto, para los intereses de quienes se han beneficiado de estas guerras y para los tontos que se la han creído, que todo esto ha sido por democracia y que siguen viendo CNN. Pero de ahí en fuera yo creo que nadie podría cuestionar que esto es verdad. Y fíjense cómo en la narrativa dice el mismo Jeffrey Sachs, que es estadounidense 100%, pero además no solo eso, no solo Jeffrey Sachs es un estadounidense, es un hombre letrado, es uno de los mejores economistas que hay y conocedores de este tema, sale y dice que, bueno, pues que se le acusaba a Rusia de invadir Siria y poner a Bashar al-Assad cuando Obama había ordenado eso mucho antes que Rusia 4 años antes. Entonces, ¿qué chiste es ese? También dice toda esta narrativa de invadir Irak, buscándose excusas que nunca existieron, haciendo grupos focales para venderle a los estadounidenses la idea de miedo con armas de destrucción masiva que no existían. Ojo, así como el mismo New York Times vendió esa idea de armas de destrucción masiva para sembrar miedo en los estadounidenses con grupos focales que lo habían demostrado e invadir Irak, el New York Times hoy está apuntando a México, con una amenaza no de armas de destrucción masiva, pero sí de sustancias de destrucción masiva. Entonces, cuidado con eso, porque el New York Times es una de las mejores armas y de las más favoritas de la CIA para justificar estas invasiones. Y entonces aquí está el detalle. ¿Por qué Trump compartió ese video? Aunque Trump ha sido históricamente un aliado de Israel, no nos confundamos, esto no tiene nada que ver con Israel. Tiene que ver con su relación con Netanyahu, que ha sido muy complicada y podría ser que esto nos esté dando una muestra de que Trump ya está hasta aquí de Netanyahu y sus chistes. No lo soportan ni en Israel y no lo soporta aparentemente Donald Trump tampoco. Durante el primer mandato de Trump, de hecho, le dio a Netanyahu varias victorias diplomáticas muy importantes, hay que decirlo. Por ejemplo, le dio el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos de Golán. Ese fue Trump. Le dio también los acuerdos de Abraham. Pero, pues cuando Netanyahu felicita a Biden por su victoria en el 2020, Trump lo toma como una traición. Como una verdadera traición de alguien a quien el mismo Trump apoyó hasta el final. Y pues Netanyahu, con la vieja confiable de muerto el rey, viva el rey, a lo que sigue. Y desde entonces, amigos, esa relación ha sido muy tensa. Y ahora Trump está dejando claro que así como Netanyahu le dio la espalda a Trump cuando todavía no se publicaban los resultados finales, ahora Trump le está dando la espalda a Netanyahu. Ha dejado muy claro que su apoyo a Israel no significa también un cheque en blanco para Netanyahu, que son dos cosas muy diferentes. Y esta dinámica, amigos, es muy importante porque está obligando a Netanyahu a replantearse toda su posición. Ni siquiera ha confirmado su asistencia
a la toma de protesta de Trump. Si Trump no está dispuesto a respaldarlo incondicionalmente, pues Netanyahu pierde una de sus cartas más fuertes, porque sin los Estados Unidos, Netanyahu no es nada. No es nada. Esa es la dura realidad. Yo sé que muchos en el chat van a venir aquí a decir lo contrario, pero Netanyahu tiene problemas internos en Israel. Lo está buscando la justicia israelí. A él y a su esposa tiene problemas en el Parlamento, tiene problemas en la Corte Penal Internacional, en la ONU, y el único que lo sostiene ha sido Estados Unidos. Una cosa es sostener a Israel y otra cosa es sostener a Netanyahu. Y bueno, del lado de Hamás, pues la amenaza de Trump también ha sido igual. Si no es que peor, un Trump enojado que dice que va a desatar un verdadero infierno. Algunos en el chat lo dicen y yo estoy completamente de acuerdo. ¿A qué infierno se refiere? Si hemos visto ya un verdadero infierno en Hamás. Todo este equilibrio de presiones por ambos lados, pues está haciendo posible que se sienten a negociar. Porque a los dos le va a ir mal, a los dos lados les va a ir muy mal si no firman un acuerdo de paz. O por lo menos un cese al fuego. Y luego pues está el tema del contraste con lo que vimos con Biden, una debilidad total, una proliferación de conflictos. Biden evitó usar el poder económico y político de los Estados Unidos para presionar a Netanyahu, le tembló la mano muchísimo, prefirió siempre mantener una postura disque neutral mientras mandaba miles de bombas y armas a Israel y se escandalizaba de lo que Netanyahu hacía con eso. Trump no tiene tiempo para esas preocupaciones y tampoco parece estar dispuesto a financiar guerras ajenas cuando tiene un verdadero problema económico adentro de los Estados Unidos. Y su enfoque, pues es muy claro. Resolver primero el problema de los Estados Unidos y que el dinero de Estados Unidos sea para los estadounidenses antes que para las guerras de Israel o de Ucrania. Y se acabó. Y esto, amigos, nos lleva a una reflexión final que es, ¿qué significa esto para Netanyahu? Ahora con Biden pues vimos un enfoque muy blandito que podríamos llamar diplomacia blanda, basado en discursos de buenas intenciones, pero con malas acciones, pocos resultados. Y ahora vemos a un Trump radical que está viendo un enfoque mucho más agresivo en la diplomacia internacional. Ha sido un verdadero desastre en el mundo, o en la gran mayoría del mundo, yo diría, porque parece que en Israel y Palestina el efecto que estamos viendo ha sido muy diferente ya, con los mismos medios israelíes cuestionándose si Trump está apuntando contra Netanyahu, si ya se cansó de él, y también de los efectos que esto ha tenido, por supuesto, en este posible acuerdo en Gaza, que no solamente es muy importante, por cierto, por lo que todo esto representa, no en términos de cese al fuego, sino que también pues ya está redefiniendo todas las reglas del juego en Medio Oriente. Trump no está actuando nada más aquí como un mediador, eso es lo que hay que entender. Trump está imponiendo las condiciones a ambos lados, muy a diferencia de Biden, que cuando no se quedaba dormido se le olvidaba cómo se llamaba, porque mientras uno pasaba 15 meses rogándole a ambas partes, por favor ya compórtense, pónganse de acuerdo, pues el otro está golpeando la mesa y está diciendo que no tiene ni tiempo, ni paciencia, ni dinero para sus guerras. Y esto, amigos, pues aunque muchos lo critiquen, pues es precisamente lo que está forzando a un cambio. Hemos criticado muchísimo las posturas de Donald Trump contra Canadá, contra México, contra Groenlandia, contra Panamá. Sus problemas judiciales los hemos estado analizando, pero en este caso, sí hay que decir que está logrando algo que Biden ni en sus mejores sueños pudo haber logrado. En este video que Trump compartió, en donde Jeffrey Sachs acusaba a Netanyahu pues, de manipular a los Estados Unidos desde 1995, pues es un verdadero bombazo, porque Netanyahu está pues, siendo acusado de manipular a Washington, de provocar los conflictos con Irak, con Irán, con Siria. Básicamente lo que Sachs dijo y Trump compartió en su propia red social, como pueden ustedes ver. Ahí está. Pueden ustedes ir a Truth Social y buscar el post de Trump, en donde lo que básicamente está diciendo Trump es que Netanyahu ha jugado sus cartas para mantener a Israel en una posición dominante en la región. ¿A costa de qué? Pues a costa de baños de sangre interminable
que han sido pagados por los estadounidenses. Y Netanyahu, pues por supuesto, por él que la guerra dure 1000 años total, no sale de su bolsa. El hecho de que Trump comparta esto no es una coincidencia. Muchos estaban diciendo que esto pudo ser un accidente, que no vio el video completo, que solo vio las primeras líneas de la descripción del video. Yo lo que creo es que Trump es una persona que primero ve y luego lee. Y estoy muy seguro que vio este video. Y es una declaración de intenciones. Trump está diciendo que estas dinámicas van a cambiar. Y aquí hay un punto clave. Es cierto que Trump y Netanyahu han sido aliados en el pasado, pero Trump no parece ser de esas personas que olvidan la traición. Y eso es algo que ya estamos viendo de nuevo. Trump consideró una traición personal lo que le hizo en el 2020. Incluso llegó a decir Trump en una entrevista, literal cito las declaraciones de Donald Trump: no he vuelto a hablar con él desde entonces, que se joda. Eso fue lo que dijo en una entrevista Donald Trump. Y claro, es una intención personal que ahora está influyendo en la manera en la que Trump está manejando su relación con Israel y con Netanyahu. Y luego pues está también el impacto que esto está teniendo en un Netanyahu que ya está poniendo las barbas a remojar porque sabe que lo que se viene, amigos, aunque rime, lo que se viene no le conviene. Estados Unidos oficialmente acaba de darle luz verde a algo que hasta hace unos días sonaba imposible. Esto, amigos, es una declaración de guerra a Europa, básicamente. Es una declaración de invasión. Miren, la nota es occidental, por cierto, no es una fuente rusa o iraní. Es Reuters, pero además lo traen todos los medios. Esto es algo que es real. El Congreso de los Estados Unidos ya aprobó oficialmente un plan que le permite a Donald Trump básicamente invadir Groenlandia. ¿Por qué digo invadir? Bueno, parte de Dinamarca, Groenlandia es parte de Dinamarca y por ende estamos hablando de Europa. De eso de entrada no hay que perderlo. Europa, un aliado de la OTAN, un protegido de Washington. No estamos hablando de un malentendido, de un país en Medio Oriente. No estamos hablando de Israel queriéndose quedar con otro pedazo de Palestina o Siria o Líbano. Estamos hablando de un Estados Unidos queriéndose quedar con un pedazo de Europa. Y ya hay una ley en los Estados Unidos que fue aprobada. Y esto, amigos, convierte las amenazas de Trump en un peligro real. Déjenme regresarme al tema de por qué yo llamo a esto la aprobación para una invasión y no para una compra. De entrada, muy claro. ¿Cómo vas a comprar algo que no está en venta? Groenlandia no se vende. Ni por $1 millón, ni por $1,000 millones, no está en venta. Europa no quiere deshacerse de Groenlandia. Para Dinamarca es básico tener el control de esa zona. Y Trump ya dijo, si no me la venden, la arrebato. Y si tiene que ser militarmente, lo voy a hacer. Para ese plan primero tiene que pasar algo. Que me la vendan. Y para ver si se la venden necesita hacer un ofrecimiento. Para eso necesita la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. ¿Y saben qué? Ya la tiene. El segundo paso, que es más que obvio, porque ya le dijeron que no se vende, es invadirla. Dicho por Trump, no por mí. Que si es necesario invadir, lo va a hacer. Este plan, amigos, ya vemos cómo es parte de una estrategia más amplia para redibujar el mapa de los Estados Unidos, donde, por cierto, no nada más se va a quedar en Groenlandia. ¿Se acuerdan de lo que los medios propagandistas occidentales decían todos los últimos 2 años? El imperialismo ruso, los sueños imperialistas de Putin, no se va a conformar con Ucrania, después va a seguir contra París, Polonia, Rumanía, España, va a invadir toda Europa. Bueno, pues miren ahora lo que está pasando. Trump está amenazando no solo con Groenlandia, ya tiene la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. También está amenazando, y no se va a conformar con eso. Ya dijo que va por el control del Canal de Panamá.
Ya dijo que va por convertir al Golfo de México en el Golfo de América. Ya dijo que va también a anexar Canadá a los Estados Unidos como el Estado 51. Si alguien pensaba que todo eso era un chicle y pega, una broma, bueno, ya nos queda claro que no lo es. Ya es legal el primero de los pasos que Trump quiere hacer: ofrecer dinero por Groenlandia. Y yo he repetido mucho en estos últimos días esta frase de Don Vito Corleone en El Padrino: le haré una oferta que no podrá rehusar. ¿Cuál es la oferta que le va a hacer Trump a Europa? La misma que le hizo Don Vito Corleone a ese director de orquesta en la película del Padrino, ¿no? Ya sea tus sesos o tu firma, algo va a estar en este papelito. Y el Congreso de los Estados Unidos ya le autorizó llevar el papelito. A ver qué quieren poner en él: sus sesos o su firma. Que Trump quiere renombrar el Golfo de México como el Golfo de América. Que Trump quiere apoderarse del Canal de Panamá e incluso de Canadá. Ya vemos, amigos, que no es una locura, no es una broma, es una ambición imperialista que comienza con Groenlandia en Europa. Es una locura que ya no podemos ignorar. No sé de quién es más locura, sino de Trump por decirlo, o del Congreso de los Estados Unidos por aprobarlo. Vámonos con Groenlandia, donde empieza todo esto, ¿no? Ya lo hemos dicho mucho. ¿Por qué le interesa tanto a Trump por las buenas o por las malas, así sea quitándole o peleándose con su gran aliado europeo? Porque es ahora el nuevo eje de un expansionismo estadounidense bajo la nueva era Trump. Es un territorio que oficialmente le pertenece a Dinamarca, aunque Trump diga que a nadie le queda claro a quién le pertenece. No, sí nos queda claro a quién le pertenece. Le pertenece a Dinamarca, que es parte de Europa, pero que tiene autonomía. Ya había sido antes objeto de estos delirios de Trump, imperialistas, cuando digamos que era un Trump más moderado y decía: oye, ¿no me lo vendes? ¿Con ganas de vender? No, no te lo vendo. Ah, bueno, ok, hubiera sido bueno. Pero esto, amigos, esto ya es diferente. Ahora con esto de Make Greenland Great Again Act, que así le están llamando en el Congreso de los Estados Unidos a esta acta, Make Greenland Great Again Act, pues el Congreso de los Estados Unidos ya le ha dado a Trump el poder de iniciar con esta locura de expansión sobre Groenlandia, y después va a seguir Panamá, después va a seguir México, nuestro México, y después va a seguir Canadá. Este sí es una amenaza de la que los medios el año pasado y antepasado decían de locura imperialista, de que Putin no se iba a conformar con Ucrania, que iba con Europa, que iba tras Europa. Bueno, pues ahora lo estamos viendo aquí, pero miren, nadie dice nada, a pesar de que oficialmente ya aprobaron esto en el Congreso de los Estados Unidos. Y si Dinamarca y Groenlandia no están de acuerdo con venderle a Trump, fíjense nada más en esto, ¿eh? Ojo con esto, gravísimo. ¿Qué pasa si le dicen no te lo vendo? El Congreso deja abierta la posibilidad de usar poder militar o económico, amigos, para tomar el control. Vean la gravedad de esto. Vayan ustedes a ver esta nota directa de Reuters, léanla, también lo trae Prensa Asociada, lo traen. Pueden ustedes consultar el acta aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que es una verdadera locura. Deja abierta esta posibilidad. Si Europa no te quiere vender, pues entonces está autorizado para usar el poder militar o económico para tomar el control de Groenlandia. Ya le está sacando la pistola a su gran amigo europeo. Dicen en mi rancho, primero mis dientes y luego mis parientes. ¿No que muy amigos? ¿No que el loco imperialista era Vladimir Putin que iba contra Europa? ¿De dónde está la amenaza ahora? Ya tiene la facultad legal Trump de que, por eso yo lo dije tanto, ya sea tu firma o tus sesos, algo va a estar en este papelito. Tú dime qué es lo que quieres. Y esto no es una broma, ¿eh? Ya no es una exageración. Ya estamos viendo, amigos, la normalización de un imperialismo descarado. Lo más grave es que los medios tradicionales de desinformación se han quedado callados. Lo podemos leer, pero como muchos no lo van a leer,
los medios de comunicación lo matizan. Incluso en la lectura lo dejan ahí hasta el final. Ah, por cierto, se me olvidó decirte, el Congreso también autoriza que si no te lo quieren vender, pues puedes usar la fuerza militar o económica. Esto debería ser el titular. Debería de ser el titular en todos los medios de información. Imagínense si un acta así se hubiese aprobado en Rusia para tomar Groenlandia. No les cuento. Ya estarían todos los medios. La OTAN en estos momentos estaría sesionando ante esta gran amenaza rusa o china. Pero como es Donald Trump, ¿dónde está la OTAN? Groenlandia, amigos, no es un caso aislado. Eso es lo que tenemos que entender. Ya tenemos que ir viendo qué otras cosas ha dicho. ¿Qué otras cosas ha dicho Donald Trump? ¿Contra quién más apunta? Dijo que iba tras el control de Groenlandia, del Canal de Panamá, de renombrar el Golfo de México, el Golfo de América, y esto no es un simbolismo nada más. Las fabricaciones que están haciendo en el New York Times de supuestas amenazas en México para justificar una invasión militar, designando a los grupos criminales en México como ya saben cómo, para poder meter a la fuerza a las tropas estadounidenses y coquetear con la idea de anexarse Canadá. Este plan, amigos, de Groenlandia, que ya es legal, es apenas la punta del iceberg de un proyecto que busca expandir el imperialismo de nuevo en el famoso destino manifiesto de los Estados Unidos, y ahora Trump se le mete esta locura otra vez del destino manifiesto 2.0. ¿Qué sigue? ¿Contra quién va? Amigos, no estamos hablando... ¿Por qué peligra Groenlandia en control de Europa? ¿No se supone que Europa tiene valores occidentales, democracia occidental? ¿Cómo lo va a justificar? Digo, ellos despojaron a Irak de su petróleo con el invento de armas de destrucción masiva. Derrocaron a Muammar Gaddafi en Libia con el invento de los derechos civiles de los libios. ¿Qué se van a inventar ahora en Groenlandia? Pues seguramente que Groenlandia había dicho hace tiempo que buscaba su soberanía. Eso huele a libertad. ¿Qué mejor que llevarles a punta de bala la libertad de los enemigos europeos? Que, por cierto, son aliados de la OTAN. Luego va por el Canal de Panamá, que Trump quiere tomar también, dice, para garantizar los intereses de seguridad de los Estados Unidos. No es un tema menor, amigos, esto es gravísimo. El canal es una pieza clave del comercio mundial y estaríamos ya hablando nuevamente en América Latina de invasiones, de guerras, de imperialismo. Pero luego apunta México, donde se habla de militarizar la frontera y de la retórica de recuperar el control del Golfo de México. Y todo esto nos muestra que la soberanía de nuestro país también está en peligro. Si todo esto no nos parece ya muy alarmante, Trump ha insinuado que la anexión de Canadá sería una solución lógica para fortalecer su visión, pues, de un imperio norteamericano. Y con esta aprobación que estamos viendo hoy aquí, ya se da el primer paso para Trump, que parece querer ser una copia norteamericana de Napoleón. Lo que parecía ser una serie de declaraciones absurdas en campaña, bromas de mal gusto, pues ahora ya es un acta aprobada por el Congreso de los Estados Unidos que lo faculta a tomar el control de Groenlandia en contra de Europa. Va tras Europa por las buenas o por las malas. Si no te lo venden, tómalo. Así que lo mejor es que le pongas precio, porque si no es por las buenas, va a ser por las malas. ¿Qué va a hacer la OTAN? Porque estamos viendo ya como una estrategia imperialista que muchos pensaban imposible en pleno siglo XXI, pues está formando parte ya de esta nueva retórica de Donald Trump. Groenlandia, Panamá, México, Canadá, todos están en la mira. Y no podemos darnos el lujo, amigos, de ignorar lo que esto significa, porque lo que está en juego aquí no es solamente territorio. Es la soberanía de nuestros países
y sobre todo es el equilibrio del poder global. Esto, amigos, ya no es una exageración. Es la realidad con la que estamos lidiando, aprobada por el propio Congreso de los Estados Unidos, comenzando por Groenlandia, porque aquí todo empieza. Groenlandia no es cualquier pedazo de tierra, como tampoco lo es Canadá, como tampoco lo es el Canal de Panamá. Aquí estamos hablando apenas del comienzo. Es una isla que está estratégicamente ubicada en el Ártico, tan estratégicamente ubicada entre el norte y Europa, que oficialmente le pertenece a Dinamarca, pero que si Estados Unidos llega a tomar el control de Groenlandia, va a tomar una ruta clave marítima y quiere tomar el control de todas las rutas marítimas de una forma imperialista. Groenlandia, el Canal de Panamá. ¿Se acuerdan de ese proyecto que traía López Obrador en el Istmo de Tehuantepec? Esa va a ser otra ruta que va a poder atravesar también como una alternativa del Canal de Panamá y va por esa ruta. Por eso coquetea con esa idea del Golfo de México, renombrarlo el Golfo de América para apoderarse del control de las rutas marítimas. Y si México no quiere, pues entonces ya amenazó con denominar como grupos terristas, porque no podemos decir la palabra, a los, ya saben, grupos de los malosos en México, y con eso se justifica también una invasión. Groenlandia no es nada más una cuestión de geografía, ni México, ni Panamá, ni Canadá. Son joyas estratégicas que Estados Unidos quiere controlar a toda costa en esta nueva administración de Trump. Y si trazamos un mapa de vuelo entre Moscú y Washington, Groenlandia está justo en el camino. Y eso la convierte en un punto clave para defenderse militarmente y también para el espionaje, que tanto les encanta. Entonces, y luego está el tema del que ya hemos hablado, del cambio climático, del derretimiento de los glaciares, que está abriendo nuevas rutas marítimas y que está exponiendo recursos naturales, pues que antes eran inaccesibles. Recursos como por supuesto petróleo, que le encanta mucho a los patrocinadores millonarios amigos de Trump, gas, minerales raros, que ahora son el premio mayor, por supuesto, en esta competencia geopolítica en donde Trump ya dijo, y ya es oficial, va tras Europa. Trump ya había coqueteado con esta idea, pero parecía de una manera inocente. Ahora ya no lo es. Ahora es por las buenas o por las malas. Por eso el Congreso le aprueba esto, en un tiempo récord, por cierto, Ya para cuando Trump llegue ya va a estar la mesa puesta. Si logra un acuerdo con Dinamarca, el Congreso va a tener solamente 60 días para vetarlo. Pero ya considerando que los republicanos dominan las dos cámaras, pues es prácticamente un hecho que cualquier propuesta pasaría sin ningún problema. Y si no logra un acuerdo con Dinamarca, bueno, pues Trump también tiene un cheque en blanco para invadirlo, para usar la fuerza militar estadounidense en contra de sus grandes amigos europeos. Y esto no se queda nada más aquí en Groenlandia, repito. Este proyecto, amigos, es parte de una estrategia más grande que va a incluir otras joyas geopolíticas, Va a incluir a Panamá en el futuro con esta misma receta. Ya hay, de hecho, un proyecto ahora para recuperar, entre comillas, el Canal de Panamá, discutiéndose en el Congreso de los Estados Unidos. Lo curioso es que los mismos republicanos que impulsan esta idea son los mismos que quieren redibujar el mapa renombrando el Golfo de México como el Golfo de América. Es decir, esto no es nada más una ocurrencia ridícula, es el reflejo de cómo ven el mundo, cómo quieren redibujar el tablero de Monopoly a su conveniencia en donde todo está a la venta. Y si no lo está, simplemente lo van a tomar a nuestros países, a nuestro México, a Canadá, a Groenlandia, que es parte de Dinamarca y parte de Europa. Es peligrosísimo, porque Trump ha insinuado que sería lógico que Canadá se una a los Estados Unidos y ha repetido muchísimo esta idea. Nos sonaba muy descabellado. Bueno, ya no. Ya nadie se ríe, porque nos queda claro que no era un chiste. Es un escenario en donde la administración de Trump está jugando un liderazgo imperialista que busca expandir su territorio a través de la fuerza, porque nadie está de acuerdo con esto. Por mucho que nos quieran vender esta idea, ninguno de estos lugares quiere convertirse en el nuevo Puerto Rico, Entonces, nadie está pidiendo esto. Ningún país está pidiendo una anexión.
ni cederle territorio a Trump. Groenlandia, pues es nada más, repito, la punta del iceberg. Vamos a seguir muy de cerca esta historia, amigos, porque lo que estamos viendo aquí es ya la legalización oficialmente de una política imperialista que podría iniciar con una tragedia para la soberanía de nuestros países, no importa si me sigues desde Europa o desde América Latina o desde aquí de Canadá. No importa, porque ya estamos viendo esto. Ya lo vimos con Puerto Rico, ya lo vimos con Guam, y ahora Trump quiere repetir el mismo patrón con Groenlandia, con México, con Panamá, con Canadá. Y si nos vamos más atrás a la historia y recordamos que en el 1917 Dinamarca vendió las Islas Vírgenes a los Estados Unidos por $25 millones, pues claro, en ese entonces era otra época, ¿no? Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Las potencias compran o toman a la fuerza lo que quieren. Y las consecuencias la pagan los pueblos locales, nuestros pueblos. ¿Y México? Bueno, pues no hay que ignorar que también estamos en su mira. Los francotiradores de Trump están apuntando a nuestro México también. Trump ya ha hablado de militarizar nuestra frontera y con estos proyectos de ley, pues ya queda claro que buscan renombrar nuestro Golfo de México, que nos pertenece a todos, no nada más a México, ya hablamos el otro día también, como el Golfo de América, y para Trump América no es un continente, para Trump América es su país. Y detrás de esto, amigos, están sus verdaderas intenciones de interferir más en nuestro territorio. Y esta política imperialista no solamente pone en peligro a México, pone en peligro al mundo entero. Entonces, por eso es muy importante, amigos, que nos mantengamos bien abiertos, bien informados, porque esto debería de ser algo que todo el mundo debería de conocer y estar dándole la vuelta a todos los titulares de los noticieros. Y no lo está, por alguna razón. Muchas gracias, amigos, por unirse a nuestro análisis y nos vemos en nuestro siguiente podcast.